¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy día vamos a hablar de una historia que le hemos puesto la herencia maldita. Y tiene que ver con una serie de asesinatos que ocurrieron en el año 2018 en Peña Blanca, Carlos. ¿Qué pasó Así ahí? es. 2008 sería el 2008. caso. Sí. También me equivoco yo porque es muy parecida la fecha. Digo que es un caso tremendo de unos crímenes que vamos a ver allí que nos van a dejar un poquito nerviosos. Helados. Diría yo, sí. Mira, le han puesto aquí la herencia maldita. Las herencias siempre tienen algo de maldito. Siempre que hay una herencia de por medio, digo yo, la gente levanta la mano diciendo eso me pertenece y ahí comienza la discusión entre hermanos, familiares. Tuvimos aquí el caso de unas hermanas, Carlos. Todos los interesados. Claro, no, Sí. Basta que haya una herencia para que discutan para el resto de su vida. Por unos dólares más, decía una película de vaquero, ¿te acuerdas? Claro que sí. Eso por unos pesos más. Clint Eastwood. Yo quiero invitar a los espectadores y a las dueñas de casa que se preparen el café, que es el momento donde pueden descansar un rato, que se sienten, por cierto, y vean este caso que les va a impactar. Se llama La herencia maldita y dentro de la opinión pública se llamó El Chacal de Peña Blanca. Vean esta historia y vamos a seguir conversando. En la apacible localidad de Peña Blanca vivía Luis Aravena, quien era casado en segundas nupcias con Viveca Segovia. Este hombre tuvo un hijo en su primer matrimonio, Pablo Aravena, y otro más en el segundo, Felipe Aravena. La diferencia de edad entre ambos era de 23 años. Bueno, viejo, yo me retiro. No voy a mi pieza. Bueno, ya que se va él, me siento yo acá entonces. Oye, Pablo, Dígame. ¿hiciste el trabajo que te pedí? No, se me olvidó. A ti no se te puede pedir nada. Hacen días que te lo estoy pidiendo. ¿Sabes qué? Si estoy acá, no es para hacer moneda, así que... Chao. Ándate, inútil. Este hecho de alguna manera hizo que la comunicación entre los hermanos Aravena no fuera muy permanente. Y lo fue mucho menos aún cuando el padre dejó de existir debido a una repentina enfermedad. Hasta ese instante la viuda, la señora Viveca, de 57 años, y su hijo Felipe, de 17, como era lógico, continuaron viviendo en la misma casa ubicada en la calle Los Agustinos, en el sector de El Carmen de Peña Blanca. Pero esta natural convivencia tenía a la distancia un particular y endémico problema, y este se llamaba Pablo Aravena, el hijo del primer matrimonio. Pablo fue considerado siempre como la oveja negra de la familia. Era un joven rebelde, de actitud contestataria y de una conducta tan violenta que era capaz de hacer cualquier cosa que alimentaba su mente si sus deseos no eran satisfechos. Pasado te condena. Y si tenís yaya y ahí hecho las 1001 y fuiste la hoja negra y le diste puros dolores de cabeza al papá, es como normal que piensen que yo puedo estar involucrado en esto. Las acciones de violencia unicitada de este hombre llegaron a su máxima expresión cuando una persona se opuso a sus designios. Pablo Aravena lo sumergió en una tina con agua hasta quitarle la vida. Para su fortuna, la justicia solo condenó el hecho como un homicidio simple y solo le dio 12 años de cárcel. Al parecer, el efecto de estar privado de libertad cambió positivamente a Pablo, quien por buena conducta recibió el beneficio de libertad dominical y finalmente el de reclusión nocturna. Vale decir, solo asistía a dormir a la cárcel de Limache, donde estaba confinado. Luego de la muerte de su esposo, Viveca se dedicó tranquilamente a criar a su hijo Felipe, en la certeza que su marido, antes de morir, le había dejado un testamento donde gran parte de su herencia se la dejaba a ella y a su hijo Felipe, y una cantidad
muy reducida a Pablo. ¿Será necesario la firma de este niño Pablo? Porque este niño es un problema. Voy a tener que hablar con él. ¿Qué sucede, mami? Te noto muy nerviosa. Nada, hijo, es problema mío. Tengo que solucionarlos yo. ¿Te parece si preparamos algo para comer? Ya, pues, vamos. Este hombre, al enterarse en la soledad de su celda sobre la mezquindad de su herencia, comenzó a fraguar una forma de darle equidad a lo que él consideraba una injusticia. Estando Alfredo agonizando, le dice a su media hermana que vivía en Australia, a la que había llegado, de que cuando muere el padre le van a quitar la casa a la negra por mi hermana. Entonces la hermana le dice, ¿cómo se la vamos a quitar si la casa está a nombre de la biblioteca? Ya veré yo cómo le quito las cosas a esta negra. Hablaba de un temor hacia el hermano por problemas económicos y de herencia, porque el papá en gran parte había beneficiado a Felipe. Para demostrar su escalada vengativa, cuando como heredero debía autorizar la venta de una propiedad de la familia, se negó a firmar la escritura, a menos que le dieran una millonaria suma de dinero. Qué buena la oferta que tienen por la casa. Me imagino que es un chiste lo que me están ofreciendo por la firma. Pablo, esa fue decisión de tu padre. Mira, el viejo ya no está, así que a mí no me van a cagar con lo que también es mío. Eso lo vamos a ver con mi abogado. No me interesa, no me interesa. Hagas lo que yo estoy pidiendo, o si no, nunca vas a poder vender la casa. Que déjame tranquila, ¿ya? Chao. Para Viveca esta fue una forma de presión de parte de Pablo que ella no sabía cómo sobrellevar, ya que tanto ella como su hijo Felipe eran beneficiarios por deseo expreso de su difunto marido. Por una casa que iban a vender, le correspondía, no sé, por una cantidad así por su porcentaje, porque son más hermanos. Está la otra señora de mi cuñado, por lo tanto a él le correspondía una parte, pequeña de eso. Y él pidió, ponte tú que eran, no sé, 2 o 3 millones de pesos, y él pidió 30 millones de pesos. Es gente que cree que lo que a él le corresponde, él lo puede tomar. Y cuando mi hermana le dijo que no, que a él no le correspondía eso, le encendió esa llama de la maldad, de la violencia. Entonces le deja muy poca herencia a estos dos hermanos. Le deja el 4% de 2 propiedades, pero le deja una casa a mi hermana entera y un departamento a Felipe. Y ahí él entra a la rabia total. La situación se hizo insostenible para madre e hijo. Pero ellos ignoraban que Paula Aravena no se detendría allí, sino que en el encierro nocturno, en su celda, comenzó a delinear un terrible plan. Para ello debía tomar todas las providencias del caso. En los momentos de libertad diurna, se iba directamente a Peña Blanca y estudiaba todos los movimientos de los que habitaban en la casa, incluyendo a los de la empleada Victoria Donoso, de 59 años. Descubrió que Felipe, en su condición de amante de la música rock, luego que llegaba de clases, acostumbraba a ensayar con su guitarra en casa y que solo salía para ir a ver a su polola Yaritza, a quien le compuso una premonitoria canción, Caminante al cielo. La presencia asidua de Pablo en el entorno de este hogar era muy extraña. De esto se dio cuenta Victoria, la asesora del hogar, quien a través de una de las ventanas lo divisaba cuando pasaba por enfrente. Fue muy crucial el momento cuando ambos tuvieron que cruzar miradas. No había que ser muy inteligente para darse cuenta que nada tenía que hacer en aquel sector si no se atrevía primero a pasar a la casa. Eso pensaba Victoria, sabiendo que de alguna manera ella estaba enterada de sus visitas oculares a la casa
debió hacerle un pequeño ajuste a su plan para que éste tuviera éxito. En su noche de encierro, Pablo Aravena había sacado cuentas. Su padre, que poseía algunas propiedades, había hecho un testamento, en cuyo contenido se dejaba inscrito que dejaba la casa a nombre de Viveca, su esposa en vida. También un departamento para su hijo Felipe, y el resto de sus bienes eran divididos equitativamente, precisamente con su madrastra y de nuevo con su hermano. Por tanto, el monto total de lo que él podría percibir no era mayor que el 4% de la herencia. La macabra idea que fraguó este hombre a portas de salir en libertad diurna era que, aprovechando su salida, iba a sacar del camino a estos dos herederos. Involucraba también en sus planes a la asesora del hogar, Victoria Donoso, para que no declarara en su contra, ya que había sido la única que sabía que merodeaba a menudo por el sector. Era la única persona que había amenazado a mi hermana de muerte. Nos constaba que mi hermana había dejado una constancia en Carabineros. Sabíamos que este tipo la acosaba, incluso que había ido al trabajo. El hecho de estar aún virtualmente privado de libertad favorecía los planes de este hombre, quien pensaba que mientras durmiera en la cárcel estaba haciendo conducta para la libertad definitiva. Y en esos términos, ante la mirada de terceros, era muy difícil que alguien pudiera incriminarlo. El día elegido para estos cruentos fines fue el 1 de diciembre del año 2008. Era pleno verano y con elevadas temperaturas. Alrededor de las 17 horas, vale decir 5 de la tarde de ese día, en extremo caluroso, llegó Pablo para accionar su plan. Desde luego no dejó de extrañar a algunos vecinos ver a una persona vestida con polerón y capuchón a esa hora del día, cuando los grados de temperatura llegaban a una cifra récord. Hasta el sector del Carmen, en Peña Blanca, Pablo Aravena llegó esa tarde después de las 17 horas. No habría nadie en casa. Le costó muy poco saltar la reja de fierro y acceder al interior de aquella casa. Pablo conocía muy bien ese lugar y tenía claro cómo abordar a sus próximas víctimas. El primero en llegar fue su hermano Felipe. Apenas este joven rockero entró a su casa, no logra percibir que alguien lo ataca por la espalda. Lo que se sabe es que él entra y espera a Felipe, que llegaba a 5:30 más o menos del colegio, lo ataca por atrás, lo está esperando porque la puerta se abría al revés de esta. Entonces quedaba un espacio ahí. Lo toma del cuello porque lo estrangula. Todos los certificados de fallecimiento de las 3 personas son por estrangulamiento. Y esperó a su próxima víctima. Al cabo de una media hora más o menos, Viveca Segovia, la última esposa de su padre, accedió a su hogar como todos los días, inocente, por cierto, de lo que esperaba. Esta madre no alcanzó a ver el cadáver de su hijo cuando recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente que la botó aturdida al suelo, donde Pablo, para rematarla, hizo lo propio y también la estranguló para asegurarse que no quedara viva. Ya este hogar se había convertido en el escenario más terrible que alguien pudiera imaginar. Mientras la madre y su hijo yacían en el suelo, Pablo, con una sangre fría a toda prueba, le sacó el anillo de oro y lo guardó en su bolsillo. Luego esperó, atento, el ingreso de su última víctima,
la asesora del hogar, Victoria Donoso. Esta mujer hizo su ingreso desconociendo que el hecho de haber desnudado las intenciones de Pablo al verlo merodeando días antes la casa era en cierto modo la antesala a su condición ahora de víctima. Pablo, haciendo uso del mismo cable de la plancha, esperó que esta tranquila mujer pasara la línea de fuego y la atacó a mansalva sin dejarle tiempo ni siquiera para que entendiera lo que estaba sucediendo. En solo segundos la dejó moribunda y sin respiración. A mi hermana le pega con un objeto contundente que nos imaginamos que era un mortero que la Toya había traído de piedra, porque tenía un tremendo hematoma acá. Eso que se supone, o sea, se sabe que fue solo porque los fue matando a medida que iban llegando. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué asesinó a la empleada? ¿Qué tiene que ver la empleada? Es que la empleada lo había visto. La empleada había llamado a mi hermana, si usted habla con mi hermana le puede preguntar. Lo había visto en la casa, la empleada le tenía miedo. La empleada llamaba a mi hermano, le decía, anduvo el Pablo por aquí, lo vieron al Pablo y por eso que la asesinó. Cuando yo llegué solamente estaba Carabineros, había bastante gente, muchos vecinos, incluso ya habían llegado algunos amigos nuestros. Y la casa estaba acordonada y estaba llegando la gente de la policía de investigaciones y solamente me dicen que habían asesinado a mi hermana y a mi sobrino y también a la Toyita, la nana. Con su muerte se cumplió a cabalidad su plan macabro. Y como si nada hubiese hecho, salió luego de esta casa teniendo la precaución de no ser visto. De allí mismo se dirigió a la cárcel de Limache para cumplir como todos los días con su reclusión nocturna. Los días posteriores a los albores de la Navidad, la prensa connotó el triple homicidio como un hecho sin precedentes. La policía comenzó a buscar evidencias y pistas que dieran luces sobre el posible culpable. Y sin duda, uno de los primeros entrevistados fue el propio Pablo Aravena, quien con una tranquilidad digna de un psicópata se presentó a la prensa para descartar su participación. Hola, disculpa, ¿tú conocías a las víctimas? Sí, era mi madrastra y mi hermanastro. ¿Es verdad que la policía te tiene a ti como sospechoso? El pasado te condena. Cuando has hecho las 1001 y has sido la oveja negra de la familia, es como lógico que piensen que tú puedes estar involucrado en esto, pero yo no tengo coartada, yo tengo la verdad. Nada más. Y mi verdad es que no estuve donde dicen que estuve. Si no hay que tapar el dedo con un sol, ni decir que yo soy un ángel, ni que no me voy a poner esa vara, porque es mentira. ¿Cachai? Me he mandado 1000. Pero ya no. Entre tanto, en razón de ser considerado como un sospechoso, Gendarmería optó por congelar su beneficio carcelario hasta que su inocencia así lo meritara. El juicio se transformó en un tema país, y cuando todos esperaban una condena ejemplar, para este hombre denominado por la prensa y la opinión pública como el Chacal de Peña Blanca, los jueces determinaron en que no existían razones entonces para condenarlo. En definitiva, lo absolvieron y lo dejaron en libertad el 10 de julio del año 2012. Pablo Aravena, el 1 de diciembre, entró al domicilio de los Agustinos 1142 con el fin de asesinar. Y los testigos que están ahí, él estuvo el domingo sondeando y hay un testigo protegido que lo fueron a buscar a Arica porque él en el primer juicio se fue a fondear a Arica y no lo pudieron ubicar, pero en el segundo juicio la PDI lo ubicó y lo trajo. El revuelo fue tan grande que la Corte de Apelaciones revocó ese fallo y puso el caso en tabla de nuevo. En esta ocasión se buscaron más evidencias y no tardó en aparecer un video
donde Pablo Aravena cruzaba por la estación a las 11:20 horas, vestido de jeans deslavados y un polerón azul marino con capucha, tal cual algunos vecinos declararon posteriormente haberlo visto. Un detalle revelador fue que llevaba colgando de su bolsillo trasero un gorro gris que un año después la Brigada de Homicidios encontró en un cesto de ropa en la casa de las víctimas. El 30 de octubre del año 2012, Aravena volvió a prisión luego que la Corte Suprema anulara el juicio que lo había absuelto. Ciertamente la idea era resguardarlo para que no tuviera intención de escaparse antes de ser condenado. Con estas evidencias, el 25 de marzo del 2013, y en un juicio que se extendió por 25 días, Pablo Aravena fue declarado culpable del triple homicidio y condenado a presidio perpetuo de 40 años, sin recibir beneficio alguno. Señoría, comenzamos con la audiencia. Si usted no desea estar presente en la audiencia, señoría, y guarda orden, será retirado de la sala. Señoría, estoy siendo condenado de por vida. Por favor, retirarlo de la sala. Condena al acusado Pablo Alejandro Humberto Aravena Garcés como autor de 3 delitos de homicidio calificado de la pena única de presidio perpetuo calificado. ¡Que se pudra! ¡Que se pudra! Si bien con esta sentencia se cerró el merecido castigo al autor material de este triple homicidio, hubo alivio en parte también a la herida profunda y eterna que significó para los familiares la pérdida de sus seres queridos. No obstante ello, el hecho de que este hombre, en afán a su codicia e interés desmedido por el dinero de una herencia ya testamentada, tuviera que dar muerte a estos seres inocentes, es una herida que ni el tiempo, ni el propio dinero que el victimario hubiese obtenido podría sanar. Luego de conocer el fallo definitivo, Pablo Aravena inició una huelga de hambre que no tuvo ninguna repercusión ni trascendencia. Qué tremenda historia, Carlos. Y una vez más... Yo me acuerdo cuando salió en la prensa esto. Eso era esa cosa como que de verdad no lo puedes creer. El nivel de además que de ambición, pero matando a 3 personas por una herencia. Mal, todo mal. Desgarrador. Todo mal. Oye, te decía que además siguiendo el patrón de muchos hablando con la prensa también. Eso a mí me abre una brecha muy importante, porque uno siempre cree que podría estar frente a un asesino y como reconocerlo por la mirada, por todo eso. Yo diría que eso es imposible. Con este asesino. Con todos los que hemos visto, si tú te das cuenta, todos ellos son los primeros cooperadores. Y este tuvo una interesante manifestación, porque él dice, yo fui la oveja negra, sí lo reconozco, y estuvo en la cárcel, pero basta, esto no puede ser. Claro. Entonces, claro, el tipo reconoce que es malo, pero no me carguen este muerto a mí si estoy recién saliendo. Claro. Y obviamente fue absuelto. Y estuvo... No, eso llama más la atención. No, eso es increíble. La opinión pública bramaba por justicia, y la justicia, operando en razón a que no hay antecedentes ni evidencias concretas, determina lo que tiene que determinar. Y ahí a lo mejor uno no encuentra explicación. Y te lo pregunto a ti, Sergio, porque hay datos que probablemente la policía en ese momento no logró obtener, que no fueron concluyentes a pesar de que pasó un buen tiempo, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas cosas que en el momento que se maneja un sitio de suceso se trata de recabar el máximo de antecedentes o evidencia. Entonces no significa que porque no se reúnen se termina de investigar. A lo mejor en ese momento no se reunían el máximo de antecedentes. Pero tú dices una cosa que es bien fundamental. O sea, él trata de dar a entender de que yo ya estuve preso por otras cosas, no me carguen esto. Pero eso siempre queda en la retina policial y del Ministerio Público, y se continúa hasta que se dio nuevamente... se abre el caso. Se abre, o sea, nunca se cierra. El caso sigue hasta que se dio realmente el juntar los antecedentes necesarios para poder llegar a una condena. Carlos, ¿y qué tan importante además es la cámara de seguridad, ¿no? Que detecta él pasando con estos jeans, con este polerón, a una hora determinada, finalmente, para descubrir? Un año después.
logran verlo en la estación porque se supone que él no merodea esos lugares, él no va a la casa habitualmente, por lo tanto no tiene nada que hacer en el sector. Y se encuentra, claro, vistiendo un gorro de lana, un simple gorro de lana que estaba entre la ropa sucia. Se dan cuenta que era el que estaba. ¿No? Son simples detalles, que ahí la policía para mí es muy importante, como dices tú, que de pronto los que quieren hacer estos crímenes perfectos y en serie como este, piensan que tienen todo listo. Pero hay siempre un detalle que queda ahí y que un buen policía logra descubrir. Que es evidencia finalmente. A mí lo que más me llama la atención de este caso es que él efectivamente estaba cumpliendo una condena por un homicidio que fue calificado de simple porque había ahogado a una persona en una tina. Y la verdad que cuando tuvo beneficios carcelarios cometió este otro crimen. Eso lo encuentro como... Y ahí alegaba su inocencia. Sí, quizás es un acto de inteligencia también. No, porque no digo de inteligencia de criminal. Claro, criminal, claro. Porque él dice... Que despista, obviamente. Claro. Si estoy en la cárcel, ¿quién va a pensar que yo, que estoy haciendo conducta, que estoy agradeciendo... Con beneficio carcelario. Claro, vaya a hacer esto. Claro, está planificado. Es como parte de su atenuante personal el que realice estos actos, ¿no? Y veíamos ahí también, Carlos, una de las entrevistadas que decía, él ingresa a este lugar con el objetivo de asesinar. Es más, él había ido días antes también a observar, ¿no?, cómo funcionaba todo ahí en el lugar, a lo mejor quizás para ver si había cámara o de alguna forma lo podían descubrir, Carlos. Claro, bueno, mira, aquí la empleada, la Toyita, que ellos llaman, no tenía nada que aportar, digamos, ella iba a quedar con vida, por decirlo de algún modo. Pero tuvo la mala ocurrencia, ella, de cuando va de compras, lo ve merodeando en la esquina y le quedó eso, y lo vio en 2 oportunidades. ¿Qué significaba eso? Que como que lo descubrió. Claro. Ella podía ser un testigo podía clave. ser un testigo clave si la dejaba viva. Ese simple elemento la inscribe en el listado. Mira, ella, cabeza gacha, probablemente no lo hubiese visto y él entendía que estaba de más. Y claro, él entra a la casa, como bien dices tú, porque la conoce, porque era hijastro. Cuando el padre estaba vivo, él iba a esa casa y era la que estaba postulando también. Entendamos que el padre es casado en segundas nupcias y le deja todo, como es obvio, a su esposa, a su nuevo hijo y también una parte a él. Y al parecer en esta división de las herencias, cuando en este cuarto de libre disposición, se lo tiró a su hijo de 10. Y claro, lo dejó con un porcentaje muy menor. Igual iba a heredar. El 4% dijeron en la nota. Tú no puedes desheredar en Chile a nadie, no existe ese derecho. No. A ver, el derecho a desheredar existe, pero tienes que haber, cuando tú cometido un ilícito en contra de la persona que tú vas a heredar. Por ejemplo, un intento de asesinato a tu padre. Entonces es una causal por la cual, en el fondo, o por ejemplo, si concretas la muerte contra tu padre, en el fondo, o sea, lo matas, obviamente no lo vas a heredar porque tú fuiste el causante de la muerte de tu padre. O sea, el desheredamiento sí existe, pero en este caso, él, por ser hijo, por el solo hecho de ser hijo, hereda. Por eso tenía un 4%, decían en la nota. Mucho menor a lo que le habían dejado al otro hijo, y eso provocó la rabia y la ira de este personaje, que él veíamos en la nota como va a reclamarle a la madrastra, oye, a mí también me merezco más, y ella le dice que no, porque es lo que quedó en la herencia, lo que dijo su papá. Es que hereda más el cónyuge siempre. Que los hijos, en el fondo, heredan la mitad de lo que hereda en el fondo el padre. Entonces, el cónyuge, en este caso, más el cónyuge, que era la madre, heredaba más. Mira, historia que nos deja un gran ejemplo a nosotros respecto a lo que te decía al principio, en razón a que uno nunca sabe quién tiene al frente. Y yo los miro a ustedes. No me digas eso, Carlos, vas a empezar a tener miedo. Tienes que tener miedo, Carlos. Yo les tengo miedo a ustedes. Es más, yo miro a Sergio Torres y me asusto. No, yo lo que saco por conclusión, mejor no tener nada. ¿No tenés nada de bienes o no tenés nadie al frente? Mejor no tener nadie al frente y nada de bienes. Entonces dame algo, mejor gastarlo todo, mejor gastarlo